Hola a todos, mi nombre es Camilo Vargas Gualteros y hoy quiero hablarles sobre los orígenes del dinero. Esta presentación se soporta en el libro Deuda, los primeros 5000 años de David Graeber, agregándole una sesión personal. Para comenzar, comencemos con una función del dinero. Se dice que el dinero es medio de cambio. Para entender este concepto fácilmente, no sé si se acuerdan del juego 1, el de las cartas. En ese juego se coloca una carta y se busca colocar otra carta o bien que sea del mismo color o del mismo número. Por ejemplo, si se coloca un 5 de color verde, como está en la imagen, se podría colocar una carta verde de otro número, por ejemplo, un 7 verde. O se podría colocar una carta del mismo número, pero de un color diferente. No sé, 5 azul, por decir algo. Pero en ese juego hay una carta muy especial que se llama el comodín. El comodín, que es el que están viendo en la diapositiva, que está señalada con un dedo, tiene los 4 colores y puede colocarse en cualquier momento del juego. En ese sentido es como si esa carta, que es el comodín, se puede cambiar por cualquiera de las otras cartas. En ese sentido, decimos que esa carta es la más intercambiable entre todas las otras cartas. Podemos pensar que en vez de decir intercambiable lo podemos llamar liquidez. Liquidez en el sentido de que tenemos la facilidad de convertir un activo en dinero. Por ejemplo, un billete de 5000 es más líquido que un billete de 50.000. No porque no tengan valor, los dos tienen valor y de hecho vale más un billete de 50.000. Pero es más fácil que nos reciban el billete de denominación baja porque el otro es difícil encontrarle un cambio. De ahí viene el nombre medio de cambio. Entonces, para tener otra claridad sobre esta función del dinero, los cigarrillos en la Segunda Guerra Mundial eran empleados por los soldados para cambiar bienes entre ellos. Entonces era una especie de dinero. Los cigarrillos cualquiera los recibía a cambio de cualquier cosa. Entonces tenían una función de medio de cambio. Para tener más claridad sobre eso, veamos este ejemplo de los principales productos intercambiados en las tribus. Y si ven, pues hay muchos productos y aparecen unos cuadrantes en gris como clarito. Si uno analiza la tabla y se pone a ver, uno se pregunta, bueno, ¿cuál era el producto que más se recibía a cambio de cualquier otro producto? Analizamos cuál de esas filas tiene más cuadraditos grises. Nos damos cuenta, por ejemplo, que las mantas tienen la mayor cantidad de cuadraditos grises. Lo que quiere decir, por ejemplo, no sé si lo ven acá, pero en el caso de mantas se pueden intercambiar por alimentos agrícolas. Si aquí están las mantas, aquí están alimentos agrícolas. Las mantas también eran intercambiables por carne, ¿sí? O sea, seguimos acá con este pedacito gris. Las mantas también eran intercambiables por pescado, por sal, ¿sí? Sigo acá por las partes acá, por coca, por algodón, por mantas, pues, por mantas, por oro, pero no eran intercambiables por cerámicas o por leña. Pero bueno, si uno sigue acá, hay una gran cantidad de productos por los cuales las mantas eran intercambiables. Casi que el que le iba de segundos en capacidad de intercambio era el oro, pero las mantas eran más intercambiables que el mundo. Para colocarlo más aplicado al contexto actual, pues dado que estamos con el Mundial de Qatar, pues no sé si han hecho intercambios de láminas del Mundial, de los stickers. Eso lleva a citar al padre de la economía, Adam Smith, y él decía que algo que caracterizaba a los humanos era esa, como no sé, necesidad de cambiar las cosas. Él, por ejemplo, decía que en otros seres vivos eso no se veía. Por ejemplo, los animales no intercambian entre ellos. Por ejemplo, uno no ve que una mascota trance cosas con otra mascota. Eso diría Adam Smith. Entonces, bueno, uno se pregunta con quién uno cambia generalmente láminas de las copas del mundo. Yo en lo personal voy a un centro comercial que queda cerca de mi casa y ahí cambio con personas que no conozco, pero también podría intercambiar pues con
personas que conozco o con amigos y cosas de ese estilo. Entonces ese proceso de cambio se puede dar con todo el mundo, con personas que uno conoce, pero también con personas que uno no conoce. Eso es importante porque si nos regresamos más en el tiempo, las tribus, en concreto la Confederación Iroquesa, no practicaba el trueque. Porque es que en economía se cuenta esta historia de que desde hace muchísimo tiempo estamos acostumbrados al trueque. Y Adam Smith pues fue uno de los primeros que patrocinó esa idea. Pero los antropólogos dicen que eso no es tan cierto. Si uno se regresa en el tiempo, se da cuenta que las tribus únicamente practicaban el trueque con desconocidos. Y miren que tiene su paralelismo con lo que acabo de decir de las láminas. Ahora en la actualidad yo transo o intercambio cosas con desconocidos. Sí, también lo podría transar con amigos, pero la mayoría de las monas o láminas que yo intercambio son personas que no conozco. O sea, si no, mis intercambios serían muy limitados. Entonces, lo mismo, estas tribus, las iroquesas, se reunían con desconocidos, o sea, con tribus que no eran como de la misma familia, hacían un ritual de baile, después empezaban como un proceso de intercambio, pues buscando ganar la mayor ganancia. Y si no se colocaban de acuerdo, pues podría haber un conflicto, una pelea entre ellos. Pero esos intercambios, esos trueques eran poco frecuentes, no eran tan habituales como pensaba Adam Smith. Bueno, voy a leer esta frase que me llama mucho la atención y dice lo siguiente: perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. No sé si eso le suena a algo familiar, a mí me suena mucho a una oración y se podría cambiar la palabra deudas por pecado o por ofensas. Esto porque es importante, sin importar el tema, o sea, meterle acá como la parte religiosa, es desde hace mucho tiempo la deuda viene antes que el dinero. Porque es que en economía se cuenta la historia de que primero es el dinero y después es la deuda. Y parece que cuando se mira desde la antropología es primero la deuda, después el dinero. ¿Mm? Y uno dice, bueno, esa palabra deuda, ¿a qué se asocia? Pues bien, comentamos que viene desde esa famosa oración religiosa, pero la deuda era como un medio que utilizaban los antiguos para pagarle a los dioses. O sea, el término sacrificio es como el pago de la deuda que se tiene con los dioses. Y en ese sentido, cuando uno escucha, por ejemplo, en los viajes de Homero y eso, hablaban de que el valor de los barcos se calculaban en bueyes, pues porque los sacrificados eran los bueyes. Sí, mire que tiene sentido. La deuda o el valor de ese barco se cuantifica es en cuántos bueyes vale ese barco, en el sacrificio que tiene implícito ese barco, ¿no? Eh, Volviéndonos ahora a la parte presente, cuando uno habla de préstamo, no lo habla en términos bancarios. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que un amigo le presté un libro, pues yo le presté el libro, ¿sí? Porque yo espero que ese libro que le presté me lo devuelva. Y efectivamente así fue. Yo se lo presto, es un préstamo, es una deuda, y él me lo devuelve a cambio. A veces hay préstamos que uno hace y no regresa. También, pues esa es una particularidad de las deudas, pero uno espera que el otro le devuelva la deuda. ¿No? No es un préstamo bancario, pensaría. Entonces, vemos que el dinero desde la economía se asocia mucho al trueque, pero el trueque es más como la excepción, más que la norma de dónde viene el dinero, y tiene que ver más es con la deuda, con esos vínculos sociales. O sea, yo le presté el libro a un amigo, a alguien que conozco, no a un desconocido. Yo practico el trueque o el intercambio de láminas con gente que no conozco mayoritariamente. O sea, no impide que no trance monas o láminas con alguien que conozco, pero mayoritariamente lo hago con desconocidos y las deudas las hago con personas que conozco. Le presto cosas, por ejemplo, creo un vínculo social al prestarle algo a esa persona.
Eso nos lleva a que esas deudas o esos compromisos se pueden contar, contabilizar, ¿sí? De hecho, obviamente esto no es un concepto que yo quiera eliminar desde la contabilización, simplemente es un detallito que quiero resaltar y es el activo y el pasivo. Entonces, por ejemplo, un activo yo digo que es el qué y el pasivo es el cómo. Entonces, por ejemplo, el activo me compré un helado. ¿Y cómo me compré ese helado? No, pues un amigo me prestó esa plata. De hecho, la contabilidad viene desde la antigua Sumeria. Ellos fueron los padres de la contabilidad. Entonces, esa contabilidad, o sea, retomando al término del dinero, la empleaban los romanos para calcular como las deudas o esos compromisos. Entonces, cuando se acaba el Imperio Romano, en la Edad Media se emplean los denarios romanos. Si uno diría, bueno, entonces cogen las moneditas que están en la presentación y se ponen a intercambiar entre ellos. No, porque esas monedas dejaron de existir después de que se acabó el Imperio Romano. Pero las cuentas se llevaban en denarios romanos. Es como si, no sé, de repente el dólar americano se acabara, no sé, Estados Unidos sufriera algo y ya no se usa, ya no hay billeticos de dólar de Estados Unidos, pero la gente sigue llevando las cuentas en dólares. No, este apartamento vale $50, este apartamento quiere decir este videojuego, por decir algo. A pesar de que supongamos que ya no existieran dólares, o sea, ya no hay dólares, que nadie consigue sus billeticos de dólar. Entonces, en vez de dólares, piensen en denarios romanos, ya no circulaban en la Edad Media, pero las personas las empleaban para llevar las cuentas. Eh, Otros que llevaban cuentas eran los sumerios. Volvemos a los sumerios, no solamente inventaron la contabilidad, sino que también empleaban como unidad de cuenta el shekel de plata. No cheque, sino el shekel de plata. Y ese shekel era simpático porque en términos de contabilidad equivaldría a 2 raciones diarias de comida. Si o sea, piensa en una idea como al almuerzo y la comida. Entonces a la persona le pagaban en su equivalente shekel de plata. No porque le dieran la plata, ¿sí? Sí, no sé, era el trabajador, el agricultor ahí, juiciosito, el sumerio, acababa su jornada y él le llevaban la contabilidad. Era el equivalente a, como un día de trabajo, cosas de ese estilo. Entonces las deudas en la antigua Sumeria se calculaban en plata, pero no tenían que pagarse en plata. En plata el mineral, sino no lo que en Colombia le decimos al dinero. En ese sentido, y para una reflexión más desde la modernidad, no sé, por ejemplo, cuando uno va a un negocio de barrio y hablan de fiar, no, fíeme, ¿sí? Entonces, pues ya creo que casi las tiendas de barrio no fían, pero ese es el concepto de que, bueno, yo le presto, vuelve otra vez el tema de la deuda, ahí ves si después le pago, entonces está fiando. ¿Sí? Y yo no sé, ellos registran eso en un papelito, pues ahí está el dinero como unidad de cuenta. Desde hace mucho tiempo el dinero se usa como unidad de cuenta. Esa unidad de cuenta es una construcción imaginaria, igual que el tiempo. El tiempo es una construcción imaginaria, porque uno se pregunta, bueno, ¿alguien ha visto alguna vez un minuto, un segundo? Y alguien podría decir, pero pues claro, en el celular yo veo que cambian los segundos, cambian los minutos. En mi reloj veo que la manecilla se va moviendo, pero no existe en la naturaleza como tal. ¿Sí? O sea, uno no ve los segundos en una cascada, en un parque, en un árbol. ¿Sí? Es una construcción mental que se materializa en un celular, en un reloj. Por ejemplo, un perro no es una construcción humana. O sea, el perro es. Sí, pero se puede entender que la abstracción de perro sí, pero el perro es, sí, viene de la naturaleza. El árbol es. También el tiempo y el dinero son construcciones imaginarias que se pueden materializar en algo, en un billete, en un reloj, y así sucesivamente. Continuamos. Entonces, el dinero es unidad de cuenta. Vimos cómo lo empleaban los sumerios, cómo lo empleaban en la Edad Media, pero, pero
esa parte de unidad de cuenta está muy relacionada con los gobiernos. A los gobernantes siempre les interesó tener esa contabilidad del dinero. Una caricatura que se puede emplear para entender esto tiene que ver con los soldados. Pensemos en el Imperio Romano. Entonces, no sé, llegaba el emperador y le daba monedas a los soldados y el ejército romano se iba a conquistar diferentes partes de Europa y Asia, ¿no? Y llevaba monedas. Claro, entonces cuando salían de Roma y llegaban, no tengo ni idea, a lo que es ahora Francia, entonces conquistaban a los franceses pues, de esa época y les decían, bueno, vamos a darte denarios romanos, te vamos a dar la moneda del imperio a los franceses y a cambio los conquistados le entregaban sus cosechas, productos agrícolas. ¿Sí? Entonces iba a Roma, desde Italia a Francia, desde esa época, conquistaba Francia, los soldados romanos llevaban monedas, le daban monedas a los conquistados y a cambio de esas monedas recibían productos agrícolas para que los soldados se pudieran alimentar. Eso es importante aclararlo porque, por ejemplo, los romanos, los griegos y creo que los persas no pagaban impuestos. Es decir, no tenían la necesidad de esas monedas del imperio. Era más para los pueblos sometidos. Y por eso es que los gobiernos siempre como que tienen esa potestad de decir, bueno, el pago en impuestos yo te lo recibo de tal forma, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si yo produjera palitos de helados o de paletas, quiero decir, el gobierno no me decía, no, el pago de impuestos te lo recibo en palitos de helado. No, porque yo soy productor de palitos de helado. Sí, yo soy de los únicos que produce palitos de helado, o bueno, las otras personas. Pero el gobierno no tiene el monopolio, no es el único productor de palitos de helados. Entonces, siempre el gobierno le ha interesado tener como el monopolio en la producción del dinero, porque el dinero nos sirve para pagar impuestos. O sea, los palitos no son dinero porque el gobierno no tiene el monopolio en la producción de palitos. Entonces, por eso es que los gobiernos tienen el monopolio en la impresión de billetes y en la creación de monedas, porque nadie más puede crear billetes y monedas. El gobierno es el único, tiene el monopolio y solamente acepta el pago de impuestos en billetes y monedas. ¿Sí? O sea, el gobierno produce el dinero y después lo recoge a través de impuestos. Eh, entonces, continuando con la parte contable, vamos a hablar del dinero porque también se asocia con los metales. Eh, los metales casi siempre han tenido pues como un rol de cuasi dinero, o sea, no necesariamente dinero, porque si uno se pone a pensar, las monedas y los billetes de esos gobiernos, bueno, más que todas las monedas, son duraderas. Eso no es como la comida que se pudre, una hamburguesa se pudre, ¿no? Esas monedas duran por bastante tiempo, bueno, los billetes no tanto, esos a veces como que se vuelven muy frágiles. En ese sentido, siempre ha habido esa obsesión de los metales porque los metales son fuertes. ¿Sí? O sea, se le cayó la moneda, no pasa nada, resiste esa moneda. Esa moneda no se le va a pudrir, no se le va a vencer. O sea, va a durar mucho tiempo. Y lo otro es que son fáciles de transportar. ¿Sí? No sé, no es como le pasaba a unas tribus oceánicas que eran unas tuercotas que tenían que transportar, pues era tremendo encarte, se dan cuenta como llevar una estatua gigante, como una nevera, así como si las neveras fueran jinetes del encarte de llevar una nevera. Algo más bonito tiene que ver con que el oro, ¿por qué nos llama tanto la atención? Porque el oro viene de las supernovas. Las supernovas es cuando hay una gran explosión, cuando eh, fallece una estrella y esa explosión tiene muchísimas cosas y esas viajan por varias partes del universo y se depositan en los planetas. Entonces, ese oro viene de las estrellas cuando terminan su proceso y después en un planeta se extraen a través de la minería. Entonces, siempre nos llama mucho la atención el oro porque tiene ese origen estelar de las estrellas. Y bueno, si hablamos más desde la mística, pues los místicos dicen que así como el oro se asocia al sol,
la plata se asocia a la luna. Y si vamos más místicos todavía, pues el sol sería lo masculino como la luna es a lo femenino. Entonces el oro y la plata tienen ahí como su significado dual, ¿no? O sea, también representan cosas que están muy en nuestro día a día. Bueno, hablando de oro, antes, más o menos, como, ¿qué sería eso? Antes de 1900, bueno, por ahí como en los 30 más o menos, se acabó la convertibilidad para el ciudadano de a pie. Se llevaba un billete y se lo cambiaban por, no sé, un poquito de oro, como ven en este billete de acá de arriba, ¿sí? Dice certificado de oro. ¿Mm? Eh, Esto fue como hasta 1930 y pucho. Para los gobiernos eso siguió siendo cierto hasta 1971, cuando Richard Nixon quitó esa convertibilidad porque Estados Unidos estaba quedando sin oro. Y desde ese entonces se emplea dinero fiduciario. Miren que ya no es un certificado de oro, sino que es como una nota de la Reserva Federal. Lo mismo en cualquier país. O sea, el que respalda eso es la confianza en el gobierno. ¿Sí? No es el oro, sino es la confianza en el gobierno. Y uno dirá, bueno, ¿y por qué el dólar? Pues Estados Unidos es la nación que tiene el mayor poder militar de todo el planeta. Entonces eso uno dice, bueno, por eso se llama dinero fiduciario. En la tienda dijimos que fía, confía, ¿sí? Fía, confía. Pero la pregunta es, bueno, ¿confiamos en nuestros gobiernos? ¿Es porque nos imponen las leyes o es porque hay una confianza? ¿Confiamos en los profesores, en nuestros padres? ¿En quiénes confiamos? Sí, por ejemplo, un billete de Monopolio, del juego Monopolio, no tiene valor porque pues no confiamos, bueno, no confiamos, no hay como algo que nos force a recibir esos billetes de Monopolio como medio de cambio. Entonces, para cerrar, podemos decir básicamente cuatro cosas. Primero, el dinero no se origina como facilitador del trueque. Esa es la historia de Adam Smith, de que si tú tienes gafas y yo tengo libros, pero si tú no quieres los libros y el otro no quiere las gafas, entonces nos ocurre conseguir un medio de cambio y de ahí empiezan a hacer dinero. Eso no es tan cierto porque la evidencia histórica y antropológica no la soporta. Entonces no es una historia tan fabulosa o fantástica, sino es una historia más compleja. O sea, yo no les dije el dinero es esto o no es esto, sino como que hay muchas cosas que el dinero es y no es al mismo tiempo. El dinero en ese sentido es un sistema, así al igual que el tiempo. O sea, el dinero y el tiempo son creaciones humanas. No es como un árbol o una mascota. O sea, esos son creaciones de la naturaleza. Esos son invenciones humanas, es un sistema. Por eso es que es tan difícil de decir. Pues sí, uno dice dinero es billetes y monedas, pero es mucho más que eso. Lo que sí es cierto es que el dinero se usó más que todo desde hace muchísimo tiempo como unidad de cuenta. Recordemos el ejemplo de los sumerios que llevaban el cheque de plata o en la Edad Media del denario romano para llevar las cuentas. Y si uno quiere ser más, digamos así, más especial en cuanto a los orígenes del dinero, pues el dinero es tan antiguo como las estrellas. El dinero tiene ese origen estelar, pero también es tan espectacular y tan antiguo como el mismo ingenio e inteligencia humana. Muchas gracias.